Estamos en un entorno muy interesante y esto se debe a la inestabilidad monetaria en todo el mundo. Vemos lo que sucedió debido a COVID. Tenemos que controlar esta situación. Si para fin de año nos estabilizamos alrededor del crecimiento del 0% año tras año, esta línea caerá hacia el 2% al 3%, lo que, como pueden ver, solo hemos visto una vez. Fue en los años 90 y después de eso todo se descontroló en todo el mundo. En un giro increíble de los acontecimientos para Bitcoin, el mayor vendedor de Bitcoin acaba de convertirse en comprador. El ETF de Bitcoin más grande de Grayscale, GBTC, registra flujos de entrada positivos por primera vez en unos 80 días. Mira por ti mismo. Esto es cuando se lanzaron los ETF. Esto es casi 80 días después. Está volviéndose alcista. Estamos en un entorno muy interesante y esto se debe a la inestabilidad monetaria en todo el mundo. Por supuesto, en los mercados emergentes, cualquier persona con conexión a Internet ahora prácticamente puede establecer o comprar una póliza de seguro en forma de Bitcoin. Entiendan que Bitcoin casi se duplicó en un trimestre, pasando de 40.000 a poco más de 70.000, debido a la presión de compra del ETF que vimos pasar. Los flujos netos de ETF de Bitcoin han sido en gran parte positivos. Sabemos que Grayscale, la que está aquí en azul, solo ha estado vendiendo Bitcoin durante el rally de 40.000 a 70.000 dólares. A pesar de la inmensa venta que vimos de Grayscale, todos los demás ETF han visto flujos netos de entrada. Grayscale solo ha estado viendo salidas, eso hasta hoy. Después de un periodo prolongado de salidas continuas, el fondo cotizado en bolsa de Grayscale Bitcoin Trust registró su primer día de flujos netos de entrada positivos. Según datos preliminares de Farsight, el 3 de mayo, el fideicomiso Bitcoin de Grayscale, GBTC, presenció 63 millones en flujos netos de entrada. Este impulso positivo viene después de aproximadamente 17.5 billones en salidas desde el lanzamiento de los 11 ETF de Bitcoin en enero 11. Entonces, Bitcoin pasó de menos de 40.000 a más de 70.000 debido a los flujos netos de entrada positivos. Estos son los datos, a pesar de que Grayscale vendió miles de millones de Bitcoin hasta hoy. Entonces, ¿qué pasa cuando vemos que cada ETF comienza a aumentar sus tendencias de Bitcoin? Te lo diré, vamos a ver flujos netos de entrada aumentando rápidamente mucho más duro que esto. El mayor vendedor de Bitcoin acaba de convertirse en comprador. Así que, aunque definitivamente todavía es posible que Bitcoin caiga a un mínimo más bajo en algún momento del próximo mes, Bitcoin podría alcanzar los 52.000, 53.000, 54.000 en algún lugar de este rango que, créeme, definitivamente sigue siendo posible. Y cuanto más tiempo pase, más probable es que Bitcoin eventualmente rompa hacia arriba. Creo que una vez que Bitcoin supere los 70.000, una vez que esté claro que Bitcoin está por encima de 70.000 y presione contra máximos históricos, tal vez incluso un poco por encima de máximos históricos, vamos a ver un renovado interés en flujos de ETF de Bitcoin. Vamos a ver el número total de Bitcoin que estos ETF poseen realmente comenzar a aumentar y luego probablemente una vez que Bitcoin supere los 100.000, una vez que eso pase, todas las apuestas están fuera. Todo el infierno se desatará, especialmente porque Bitcoin y las criptomonedas no están confinadas solo a Estados Unidos. Estos son activos globales. Hay personas en Bangladesh comprando monedas y ETF específicamente. Quiero decir, están lanzando ETF de Bitcoin y Ethereum en todo el mundo. Hong Kong fue el más reciente, pero hay muchos otros. Y aunque sus mercados no son tan grandes como el de Estados Unidos, 1 billón aquí, otro billón por aquí, otro par de billones aquí y allá, esto es significativo para el precio, créanme. Pero como dije, chicos, podríamos ver que Bitcoin caiga a 55.000, 54.000, 52.000, pero dado el tiempo suficiente, creo que se va a romper hacia arriba de manera importante. Chicos, no sean como Greg. Recuerden, la volatilidad es igual a oportunidad. Miren este tweet, miren cuándo fue escrito. Ojalá hubiera guardado mis 1.700 Bitcoin, los compré a 6 centavos y los vendí a 30 centavos y ahora están en 8 dólares. Obviamente, esto fue solo el principio. Y Cathie Wood está prediciendo que Bitcoin alcanzará 1 billón en los próximos 5 años. Ahora que estamos después de Bitcoin teniendo a Cathie y ARK Invest dando su tesis de inversión actualizada,
Esta es la tesis de inversión más actualizada en Bitcoin que hay ahora mismo. Es increíblemente beneficioso para ustedes como tenedores de Bitcoin que vean esto, que escuchen esta tesis. Dale al botón de me gusta, suscríbete a Altcoin Daily en español para actualizaciones diarias de cripto y Bitcoin llegaría a 1 millón gracias a esto. Escuchen a Cathie Wood y ARK Invest. Esta es su tesis de Bitcoin actualizada. Viéndolo desde la acción del precio, el halving de Bitcoin tiende a coincidir con los mercados alcistas. Así que Bitcoin ahora está cotizando aproximadamente $60,000 y ha pasado por un reinicio bastante bueno después de alcanzar los máximos históricos en marzo, y nos gusta ver reinicios saludables, liquidaciones saludables en las posiciones largas, especialmente durante un mercado alcista, y hemos visto una disminución del 22% desde los máximos históricos, lo que tiende a coincidir con lo que hemos visto en mercados alcistas anteriores, como correcciones locales. En cuanto a la política monetaria predecible, realmente es una de las razones principales por las que tenemos tanta convicción en Bitcoin y por la que la hemos tenido a lo largo de los años. Y realmente hemos adoptado un enfoque monetario para evaluar el potencial de Bitcoin en comparación con ese enfoque tecnológico de software, y eso realmente se reduce a la política monetaria. Entonces, Cathie, he aprendido mucho de ti solo sobre historia monetaria, economía monetaria. Tal vez puedas ponerte ese sombrero monetario y resaltar el agudo contraste entre la política de Bitcoin y las políticas monetarias de los bancos centrales que ajustan los suministros de manera idiosincrónica a voluntad. Absolutamente. Este gráfico de halving pueden ver la disciplina aquí, ha sido medido matemáticamente y de hecho hicimos una tormenta de ideas sobre Bitcoin con los mineros. Esta política monetaria básicamente se escribió en 5 líneas de código. No sabía eso hasta que hicimos esa tormenta de ideas sobre Bitcoin. Es tan elegante, tan simple, tan directo. En contraste, echen un vistazo a esto. Este es el crecimiento de M2 y es un cambio porcentual anualizado de 4 años. Así que desde marzo pasado hasta marzo hace 4 años, ¿cuál es la tasa de crecimiento monetario a una tasa anualizada? Ese sería el último punto de datos aquí, que es la línea de puntos negros, así que esa tasa es aproximadamente del 8%. Y en realidad probablemente esté más cerca del 6%, hay muchos datos en este gráfico, pero echen un vistazo a la tasa de crecimiento de 4 años de M2 y pueden ver que está por todos lados. Pueden ver en los años 60 y 70 se movió hacia los 2 dígitos y terminamos con inflación de 2 dígitos a fines de los años 70, principios de los 80. Tomó un tiempo llegar allí y parecía ser muy pegajoso. Y luego, después de que el presidente Volcker entró en escena, creo que fue en 1979, dijo: tenemos que controlar esta situación, y comenzó a estrangular la oferta monetaria. Y ese impulso continuó en la década de 1990. Y luego, a mediados de la década de 1990, es muy interesante porque es algo similar a hoy. A mediados de la década de 1990 hubo un efecto dominó de devaluaciones de divisas en todo el mundo. Nuestra política monetaria se propagaba por todo el mundo porque es el activo de reserva mundial. Y la primera devaluación en realidad fue la de México y fue muy grande. Lo recuerdo muy claramente porque estábamos involucrados con acciones mexicanas. Y luego, unos años después, tuvimos el efecto dominó asiático. Creo que el baht tailandés se devaluó en 1997 y luego el resto de las monedas de Asia se devaluaron. Tuvimos el incumplimiento ruso en 1998 y luego tuvimos la caída de Long Term Capital. La política monetaria se propaga a través del sistema y cuando es tan impredecible lleva a todo tipo de excesos. Entonces, ¿qué tenemos ahora donde vemos lo que sucedió debido a COVID, que llevó el crecimiento anualizado de 4 años en M2 al 12%? Y luego ahora hemos tenido una desaceleración muy marcada, a diferencia de los años 70, 60 y 70, donde hubo una especie de aceleración, al menos en el sentido de una tendencia.
y una estabilización cerca de los 2 dígitos. Aquí tuvimos dinero lanzado al sistema para evitar una depresión total. Si para fin de año nos estabilizamos alrededor del crecimiento del 0% año tras año, eso es, año tras año, esta línea caerá hacia el 2% al 3%, lo que, como pueden ver, solo hemos visto una vez. Fue en los años 90 y después de eso todo se descontroló en todo el mundo. Es interesante señalar que hay muchas devaluaciones que están teniendo lugar en el resto del mundo hoy. He mencionado en el pasado que Egipto se devaluó un 40% en febrero o marzo. El naira nigeriano ha caído entre un 50 y un 60% en los últimos 9 meses. Estamos viendo que la rupia indonesia se devalúa a un ritmo acelerado y en América Latina, por supuesto, Argentina, básicamente reconoció que el mercado negro tenía razón, que su moneda, al menos declarada públicamente, estaba realmente alrededor de un 50% de esa tasa en el mercado negro y eso era correcto. Estamos en un entorno muy interesante y esto se debe a la inestabilidad monetaria en todo el mundo. Por supuesto, en los mercados emergentes, cualquier persona con conexión a Internet ahora prácticamente puede establecer o comprar una póliza de seguro en forma de Bitcoin, que, volviendo al halving, en esta línea morada no se parece en nada a la volatilidad que ven en la política monetaria aquí en los Estados Unidos y en todo el mundo, y por supuesto está controlada por seres humanos. Cuando salimos del estándar de cambio de oro y cerramos la ventana de oro en los Estados Unidos en 1971, la política monetaria simplemente se descontroló y ha estado descontrolada desde entonces, aunque los seres humanos han tratado de contener las ramificaciones inflacionarias y lo llevan demasiado lejos en ambas direcciones, y en este momento creemos que están yendo demasiado lejos hacia abajo.